Muy bien. Seguimos entonces con más problemas sobre este tema de hallar la resultante de 3 o más vectores, ¿no? El siguiente problema que tenemos en la pizarra nos dice: halle la resultante de los vectores mostrados. Fíjense ustedes, tenemos un vector de 10 unidades que forma un ángulo de 53 grados con el eje X, un vector de 5 unidades que justo coincide con el eje X negativo, y un vector de 7 unidades que coincide con el eje Y negativo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el primer paso aquí? El primer paso es hallar las componentes rectangulares, ¿ya? ¿De quién vamos a hallar las componentes rectangulares? Del vector de 10. Es el único que tiene componentes rectangulares, que va a tener 2 componentes, ¿no? Porque los otros definitivamente solo tienen una componente, ¿no? Entonces trazamos la paralela por acá. Esta sería la componente vertical del vector 10 y esta sería la componente horizontal del vector de 10 unidades, ¿ya? Esta componente horizontal valdría 10. Como esta componente es adyacente al ángulo de 53, está al ladito del ángulo de 53, va con la función coseno. Mientras que esta componente sería 10, y como esta componente es lo mismo que esto, y esto es opuesto al ángulo de 53, opuesto, va con la función seno, ¿ya? Seno, listo. Entonces estamos haciendo el primer paso. ¿Cuánto es el seno de 53? 4/5, o 0,8. 10 por 0,8, esto vale entonces 8. ¿Cuánto es el coseno de 53? 3/5, o 0,6. 10 por 0,6, ¿cuánto sería? 6, ¿no? 6. Ya tenemos las componentes, nada más. Este vector solo tiene una componente que ya está en el eje X, y este vector solo tiene una componente que ya está en el eje Y. ¿Cuál sería el segundo paso? El segundo paso, recuerdan, era sumatoria de vectores en X. Esto me va a dar la resultante en X. Y la sumatoria de vectores en Y, esto me va a dar la resultante en Y. ¿Sí? Muy bien, hallamos entonces en primer lugar la sumatoria de vectores en X para hallar la resultante en X, ¿no? La resultante en X será entonces, esto lo ponemos como positivo si ustedes quieren, este como negativo, y sería simplemente 6 menos 5. Fíjense, en el eje X solo hay 2 vectores, el vector 6 y el vector 5, pero son vectores opuestos, hay que restarlos, ¿no? Hay que restarlos. Al restarlos, ¿cuánto sale? 1. ¿Y hacia qué lado se va la resultante? ¿Cuál es el sentido de la resultante? El sentido de la resultante es el sentido del vector mayor. El vector mayor es 6 y se va hacia la derecha, entonces este 1 se va hacia la derecha, ¿ya? Muy bien, luego hallamos el vector, la resultante en Y. La resultante en Y, vamos a ver, miren, hacia arriba hay 8 y hacia abajo hay 7, miren, igual, ¿no? 8 aquí menos 7, ¿no? Porque este 8 hay que restarlo con el 7 porque tienen sentidos diferentes, ¿no? De la misma manera también sale 1, ¿no? Pues bien, ese 1, yo pregunto, ese 1, ¿hacia dónde sale? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Obviamente hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque el vector mayor, el vector de 8, está pues hacia arriba, ¿no? Entonces, ese es el que gana, digamos, entonces hacia arriba. Listo. El tercer paso sería simplemente aplicar un Pitágoras para la resultante de X y la resultante de Y. ¿Recuerdan? Resultante total al cuadrado es igual a la resultante de X al cuadrado más la resultante de Y al cuadrado, ¿no? En otras palabras, la resultante total al cuadrado va a ser igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, la resultante total será igual a la raíz cuadrada de 2, ¿no? La resultante total será igual a la raíz cuadrada de 2. Ya tenemos la resultante de esos 3 vectores que nos dieron al comienzo. Fíjense que sale una resultante bastante pequeña, ¿no? Los vectores eran 10, 5 y 7 y la resultante sale raíz de 2. ¿Por qué? Porque los vectores mutuamente se están anulando. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, este 5 y este 6 casi se han anulado por completo, ¿no? Quedó un 1 quedó aquí, ¿no? Igual el 8 y el 7 también casi se han anulado, ¿no? Ahora, si por A o por B me pidiesen la dirección, no te olvides, la dirección simplemente la hallamos con la función tangente, ¿no? La tangente del ángulo, que es el ángulo de la resultante, ¿no? A ver, si digamos por aquí está la resultante, digamos que esta es la resultante, ¿ya? Bueno, tendríamos que hacer un nuevo gráfico, ¿no? Pero bueno, ya, por decirlo, si esta es la resultante,
si esta es la resultante, ¿ya? Todo ese vector grande es la resultante, el ángulo que vamos a hallar es ese, ¿ya? Ese sería el ángulo que vamos a hallar, o sea, eso me da la dirección de la resultante. En este caso, la dirección simplemente se halla dividiendo la resultante en y entre la resultante en x, y eso es la función tangente, ¿no? Y como ven, en este caso sería 1 sobre 1, o sea, 1. Y no te olvides que la tangente de 45 grados también es 1. Entonces, ¿qué deducimos? Que el ángulo de dirección sería 45 grados, ¿ya? El ángulo de la dirección sería 45 grados. Siguiente problema. Determinar el valor del vector b para que la resultante se encuentre en el eje x. Muy bien, aquí nos piden que hallemos el valor de este vector, del vector b. Pero hay una condición que es prácticamente la solución del problema. La resultante solo tiene que salir en el eje x, ¿se dan cuenta? Es decir, no debe haber resultante en el eje y. En el eje y no hay resultante, solo en el eje x. ¿Y qué significa decir que no hay resultante en el eje y? El que no haya resultante, la ausencia de cantidad, que significa cero. En otras palabras, la resultante en y debe ser igual a 0. O si ustedes quieren, la sumatoria de vectores en y es igual a 0. La resultante sí va a existir en x, pero en y no va a existir. Entonces, la resultante en y tiene que salir 0. Esa es la clave para resolver este problema. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente entonces vamos a hallar las componentes en y. ¿Se dan cuenta? Vamos a hallar todas las componentes en y. Y luego, ¿qué vamos a hacer con esas componentes? Las igualamos a 0. Las igualamos a 0. ¿Ya? Entonces, fíjense. Este vector, por ejemplo, tiene su componente en y, ¿no? Que sería esto que estoy dibujando aquí, hacia arriba. Ya está, mi chuequito salió, no hay problema. Listo. Esta sería la componente de este vector. ¿Y cuánto vale esa componente en y del vector 20 raíz de 2? El valor del vector 20 raíz de 2, como el ángulo, esto viene a ser adyacente para el ángulo, esto es adyacente para el ángulo, no está al ladito del ángulo, vendría a ser con la función coseno, ¿ya? Coseno de 45. Listo. Aquí igual, solo calculamos la componente en y, ¿no? Esta componente la hacemos así un poquito separadita. Listo. Esta componente, ¿cuánto va a valer esa componente? El valor del vector b por, fíjate, en este caso, esto es 53, ¿ah? El opuesto es esto, ¿no? Esto es el opuesto. Entonces, esto vendría a ser el opuesto, o sea, por el seno, ¿no? Por el seno de 53, ¿ya? Por el seno sería, ¿no? Por el seno, porque el coseno sería esta componente de aquí, ¿no? Esta, pero esta sería por el seno. Y aquí igual, ¿no? Trazamos una paralela, trazo la componente, digamos así, separadita, la vamos a hacer para que se note más, ¿ya? ¿Y cuánto valdría esa componente? Esta componente también está al ladito del ángulo, fíjate, al ladito del ángulo, o sea, es adyacente, o sea, va con coseno. ¿Y cuánto vale esta componente? El valor del vector, que es 16 por el coseno de 60. Listo. Fíjense, solo he graficado, solo he hallado las componentes verticales. Vuelvo a decir la razón. ¿Por qué? Porque esas componentes verticales, su sumatoria, lo voy a igualar a 0. Vamos a igualar esas componentes verticales a 0. ¿Ya? Listo, ya hacemos eso. El vector que se va para arriba es 20 raíz de 2 coseno de 45. Estos dos que se van para abajo les ponemos signo negativo, sería menos b seno de 53 menos 16 coseno de 60. ¿A qué es igual todo esto? A 0. ¿Qué les parece? Reemplazamos las funciones trigonométricas, ¿ya? Entonces, 20 raíz de 2 coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Menos b seno de 53 4 quintos, ¿no? Y menos 16 coseno de 60 1 medio. Esto es igual a 0. Listo.
Hacemos la primera operación, raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 4, raíz de 4 es 2, 2 con 2, todo esto se simplifica y solo queda 20. Aquí, 16 este 2 se simplifica y solo queda 8. Y este que es negativo, esta b pasa al otro lado como positivo, y quedaría b por 4 quintos, ¿no? 20 menos 8 es 12, esto es igual a 4 quintos b. ¿Estamos de acuerdo? Listo, podemos simplificar el 4 o el 12, o si quieres lo haces de la manera más sencilla, el 5 pasa multiplicando al 12 y el 4 pasa dividiendo al 12, ¿no? Y te va a quedar algo así, b es igual a 12 por 5 sobre 4. Cuarta 1, cuarta 3, ¿cuánto vale b entonces? b es igual a 3 por 5, 15. Esa sería la respuesta que estamos buscando, ¿ya? b es igual a 15. Siguiente problema. Calcular el valor del ángulo θ para que la resultante se encuentre en el eje X. Miren, muy parecido el problema al anterior, solo que ahora nos piden que hallemos un ángulo, ¿no? El ángulo θ, ¿se dan cuenta? Pero desde el momento que me dicen que la resultante se encuentre en el eje X, yo ya estoy pensando en esto. Resultante en Y es igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿con qué voy a trabajar? Solo con las componentes rectangulares de Y, ¿no? Entonces, vamos a hallar esas componentes en Y. Por ejemplo, de este triángulo, de este vector de 30, perdón, ¿no? Aquí trazamos este vectorcito, y esa sería la componente de Y, que valdría 30, y fíjate, este 37 está acá, ¿no? Entonces, esto viene a ser lo opuesto, ¿no? Lo opuesto. Entonces, 30 por el seno de 37, ¿ya? Listo, veamos el vector de 60. Trazamos, aquí trazamos la componente, la hacemos un poquito separada para que se note, ¿ya? La voz separada para que se note. ¿Y cuánto va a valer eso? Eso va a valer 60, y fíjate, el ángulo es 60 grados en este caso, esta componente es la adyacente, está al ladito el ángulo de 60 grados, ¿no? Por lo tanto sería 60 por el coseno de 60 grados, ¿ya? Y por último, trazamos aquí la componente desde 50, ¿no? Para eso dibujamos aquí un vectorcito, ahí está mi vectorcito, listo. ¿Cuánto va a valer esto? 50, y fíjate, esta componente es la adyacente al ángulo θ, ¿no? Es la adyacente, no es la opuesta, sino la adyacente, entonces coseno de θ. Listo. Hemos dibujado las tres componentes verticales, en este caso, que corresponden a los tres vectores, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con esas componentes verticales? Lo vamos a igualar todo a 0, 0. Es decir, 30 seno de 37. Más, porque esta componente también se va para arriba, ¿sí? Más 60 por el coseno de 60. Y menos, porque esta componente se va para abajo, menos 50 por el coseno de θ, todo eso es igual a 0. Reemplazamos ahora los valores numéricos de las funciones trigonométricas y sería 30, seno de 37 es 3 quintos, más 60, coseno de 60 es 1 medio. Si quieres este ya lo pasamos al otro lado, ¿eh? Como es negativo pasa como positivo, ¿no? 50 coseno de 20. Listo. Desarrollamos esto, quinta 1, quinta 6, ¿no? 6 por 3, 18, más mitad, mitad, aquí quedaría 30, entonces más 30, esto es igual a 50 coseno de 30, ¿sí? Por lo tanto, 48 es igual a 50 coseno de θ. Ponerlo así o ponerlo así, no se olviden que es exactamente lo mismo, ¿ya? Lo mismo. En realidad esto es para los derechos, ¿no? Nosotros estamos en un mundo de derechos, trabajamos así. Esto se adecuaría mejor para los izquierdos, ¿no? Para los zurdos, ¿no? Sería mejor escribirlo así, pero bueno, yo me voy a adecuar, ya estoy adecuado al mundo de los derechos, ¿no? Entonces, el coseno de θ es igual a 48 sobre 50, ¿ya? Esto es igual, sacando acá mitad, quedaría 24 sobre 25. 24 25avos quedaría el coseno de θ.
Ahora quiero recordarles a ustedes este triángulo patrón. Fíjense, recordemos este triángulo patrón. Si esto es 16 y esto es 74, el que se pone a 74 es 24, el que se pone a 16 es 7 y la hipotenusa es 25. Si te fijas entonces en ese triángulo patrón, el coseno de 16 grados es cateto adyacente 24 sobre sobre hipotenusa, que es 25, coseno de 16 grados, fíjate. Y ahí me salió que coseno de feita es 24 sobre 25. Conclusión, feita, ¿qué cosa es igual? Feita es 16 grados, ¿ya? Feita es 16 grados. Hay que saber las funciones trigonométricas, vuelvo a insistir, de los triángulos patrones, ¿ya? Hay que saber eso. Siguiente problema. Determinar el módulo del vector A para que la resultante forme 37 grados con el semieje positivo de las X. Además, B es igual a 2 raíz de 2 y C vale 7. Muy bien. En este caso, la resultante va a formar un ángulo de 37 grados con el eje positivo de las X, ¿no? ¿Qué significa esto que va a formar un ángulo de 37 grados? Fíjense, vamos a dibujar esa resultante. Bien, ustedes pueden ver entonces la resultante va a tener esas características del dibujo nuevo que he hecho. Va a formar un ángulo de 37 grados con el eje positivo de las X. Pero si yo hallo las componentes de la resultante, fíjate, de la resultante, ¿no? Si yo hallo, esta es la componente vertical y esta es la componente horizontal, fíjate, esto valdría R por el coseno de 37 y esto valdría R por el seno de 37. ¿Estamos de acuerdo? R coseno de 37 y R seno de 37. Pues bien, esto significa que la sumatoria de vectores en X, ¿cuánto va a salir? Esto, pues, esto. Es decir, R coseno de 37. Y la sumatoria de vectores en Y, ¿cuánto va a salir? Sumatoria de vectores en Y, ¿cuánto saldrá? R seno de 37. ¿Se dan cuenta? Entonces, en otras palabras, la respuesta de la sumatoria de vectores en X va a salir R coseno de 37. Y la respuesta de la sumatoria de vectores en Y va a salir R seno de 37. Por lo tanto, siguiente paso es hallar las componentes de estos dos vectores. Muy bien, hallamos dichas componentes. Ahora sí tenemos que trabajar con las dos, ¿no? Con las dos componentes. Esta es la componente horizontal. ¿Cuánto vale esta componente horizontal? 2 raíz de 2 por el coseno de 45. Ya está. Esta es la componente vertical. Ahí está. ¿Cuánto vale esta? Lo mismo, pues, ¿no? 2 raíz de 2, solo que ahora el seno de 45. Aunque ya estamos recordando que el seno de 45 y el coseno de 45 valen lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces ya nos estamos dando cuenta que estas componentes van a salir con el mismo valor numérico, ¿no? Hago también esta figurita, ¿ya? Y aquí, ¿cuánto va a valer esta componente? Esta componente va a valer A por el coseno de 53. ¿Y cuánto valdrá esta componente? Esta componente va a valer A por el seno de 53, ¿ya? A por el seno de 53. Listo. Solo miramos componentes. Cuando tú hallas las componentes rectangulares, ya solo te dedicas a mirar las componentes rectangulares. Ya estos vectores aquí inclinados ya no existen, ya tú los borras, ya es como que los borras, ya no existen. Solo miramos componentes. Fijémonos, por favor, primero en el eje X. Este es el eje X, ¿no? Este es el eje X. Fijémonos en el eje X. Hay dos vectores, mira. A coseno de 53 y 2 raíz de 2 coseno de 45. Este va a la derecha, este va a la izquierda. Muy bien, primero ponemos el que va a la derecha, A coseno de 53, menos el otro vector que es 2 raíz de 2 coseno de 45. ¿Sí? ¿Y eso a qué cosa va a ser igual? La resta de estos dos vectores, ¿a qué cosa? ¿Qué es lo que me va a dar? Me va a dar pues la resultante en X. ¿Y cuánto vale la resultante en X? Ahí está. R coseno de 37. ¿Se dan cuenta? ¿Ya?
Igualito hacemos para y. Para y. Hacia arriba. 2 raíz de 2 seno de 45 más a seno de 53. Fíjate que lo sumamos porque los dos se van para arriba. Pero eso hay que restarle menos 7. ¿Esto a qué cosa va a ser igual? A r seno de 37. A eso pues, ¿no? A r seno de 37. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, procedemos a hacer el cálculo operativo. ¿Ya? Aquí ponemos una línea y lo primero que hago es reemplazar las funciones trigonométricas, ¿no? Entonces va quedando a coseno de 53, 3/5, menos 2 raíz de 2, coseno de 45, raíz de 2 sobre 2, es igual, coseno de 37, 4/5 r. ¿Ya? 4/5 r. Listo. O aquí vamos a hacer algo más inteligente, ¿ya? Más sofisticado también, ¿ya? Eso lo dejo nomás como r coseno de 37, ¿ya? R coseno de 37. Listo, entonces pongo aquí r coseno de 37. Listo. En la parte inferior sería 2 raíz de 2 seno de 45 raíz de 2 sobre 2, ¿no? Más a seno de 53 4/5, ¿de acuerdo? Menos 7, esto es igual a r seno de 37. R seno de 37. Muy bien. Listo. Continuamos. Hacemos el cálculo operativo. Aquí quedaría 3/5 a, ¿no? 3/5 a menos, acá, como hace un rato, ¿no? Raíz de 2 por raíz de 2 sería 2 entre 2 se van y solo queda 2, ¿no? Esto es igual a r coseno de 37. Listo. Aquí lo mismo, quedaría 2 más 4/5 a menos 7, esto es igual a r seno de 37. ¿Ya? Fíjate, aquí vamos a hacerlo de frente para estar evitando ocupar más espacio. Fíjate, puedo poner 4/5 a y 2 menos 7 quedaría menos 5, ¿no? 4/5 a y menos 5, ¿ya? Es decir, aquí se quedaría 4/5 a menos 5 es igual a r seno de 37. Listo. Hemos llegado ahí. ¿Y ahora qué hacemos, no? Varias cosas aquí podríamos hacer, ¿no? Si tú quieres, no sé, aquí aplicas todos los métodos de ecuaciones simultáneas que te han enseñado. De aquí puedes despejar r, por ejemplo, este coseno pasaría dividiendo, luego todo eso lo reemplazas en vez de esta r y se acabó, ¿no? Ya hallas el valor de a. Pero creo que la manera más simple de hacer esto es dividir, ¿ya? Dividimos, si esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, entonces yo divido, yo creo que 2 entre 1, puede ser también 1 entre 2, pero ¿por qué 2 entre 1? O sea, esta entre esta, para que al dividir, fíjate, al dividir, ¿no? Si yo pongo, a ver, vamos a dividir, ¿ya? Voy a poner 2 entre 1, y miren lo que va a quedar, ¿ya? Y yo, la parte 2 de acá sería 4/5 a menos 5, eso lo divido entre 3/5 a menos 2. Esto es igual, y acá hago lo mismo, ¿no? R seno de 37, eso lo divido entre R coseno de 37. ¿Se dan cuenta? He dividido las dos ecuaciones. R seno de 37 lo divido entre R coseno de 37. Y 4/5 a menos 5 lo divido entre 3/5 a menos 2. Lo primero que yo veo, la primera ventaja que veo aquí es que, mira, se van al toque. Las R's se fueron. Y solo me quedan A, ¿no? Solo me queda A. Entonces, y algo más, yo observo ahí, algo más, que el seno entre el coseno del mismo ángulo, ¿a qué cosa es igual? A la tangente, trigonometría, mis queridos amigos, a la tangente. Seno entre coseno, eso es tangente, ¿ya? Tangente. Por lo tanto, yo simplemente aquí podría agarrar y decir, entonces, 4/5 a menos 5 sobre 3/5 a menos 2, esto es igual a la tangente de 37.
7. Eso es igual a la tangente de 37. ¿No? Muy bien. Muy bien, continuamos con la resolución del problema entonces, y fíjense ya para terminar, aquí lo dejo igualito, ¿no? 4 quintos a menos 5 sobre 3 quintos a menos 2, esto es igual. ¿Y cuánto es la tangente de 37? La tangente de 37 es 3 cuartos. 3 cuartos, listo. Por lo tanto, lo que hago ahora simplemente es, este 4 pasa multiplicando a todo el numerador de aquí, y todo esto pasa multiplicando al 3, ¿no? Al 3. ¿Y cómo va a quedar? A ver, vamos a ver. El 4 al multiplicar aquí quedaría 16 quintos a menos 4 por 5, 20. Esto es igual. Y aquí, 3 por 3, 9 quintos a menos 2 por 3, 6. Miren cómo quedaría. No te olvides, si multiplico un número por un quebrado, el número multiplica al numerador, o sea, en este caso 4 por 4, 16. Bueno, en realidad lo que significa es que este 4 es partido 1, ¿no? El 4 multiplica lo de arriba y el 1 multiplica lo de abajo. Entonces, ¿cómo quedaría? 16 quintos, igual acá, ¿no? 3 por 3, 9. Y 5 por 1 del 3, se supone que este 3 es partido 1 también. 5 por 1, 5. ¿Ya? Listo. Fíjate. Esta A puede venir aquí restando y este menos 20 puede pasar al otro lado sumando, ¿no? Y quedaría 16 quintos a menos 9 quintos a, esto es igual a 20 menos 6. Entonces, 16 menos 9, ¿no? ¿Cuánto será 16 menos 9? 7, pues, ¿no? 7, correcto. 7 quintos a es igual, ¿no? Y acá, 20 menos 6, 14. Por lo tanto, A es igual a 14 por 5 sobre 7, ¿sí? Este 5 pasa multiplicando y este 7 pasa dividiendo. Se va, aquí queda 2. Entonces, ¿a qué cosa sería igual? A 10, ¿ya? El valor de A, porque 2 por 5 es 10, ¿no? El valor de A, entonces, el vector A debe tener un módulo igual a 10. Muy bien, y hagamos un problemita más, a ver, un problemita más que dice, en la figura, evaluar alfa y beta. Si B es igual, alfa A más beta C, ¿no? Listo, fíjense ustedes. Aquí el problema, me dicen que el vector B es igual a alfa A más beta C. Y me piden que halle cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Vamos a considerar que los cuadraditos todos son iguales y tienen un valor de 1, pues, ¿ya? Entonces aquí, ¿cuánto vale alfa y cuánto vale beta? Este es un problema que ya es preciso porque viene a ser una introducción ya a lo que viene a continuación, que va a ser los vectores unitarios, ¿no? Que va a ser también la última parte del tema de vectores. Pero fíjense, nosotros lo vamos a enfocar desde componentes rectangulares. Quiero que se fijen en lo siguiente. El vector A, esto lo hacemos con rojito, el vector A tendría dos componentes rectangulares, ¿sí? Esta es una componente rectangular y esta sería su componente rectangular vertical. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, y el vector A, si tú te fijas, su componente horizontal es menos 2, ¿sí? Porque son dos cuadraditos, menos 2, y su componente vertical también sería menos 2 porque se va hacia abajo. En otras palabras, si tú quieres el vector A, yo lo puedo ir poniendo así como menos 2, menos 2, donde la primera es X y la segunda es Y, pues, ¿no? Ese sería el vector A. Si te fijas bien, el vector B, este es una componente del vector B, fíjate, este es una componente, y esta es la otra componente, ¿sí? Esta es la componente vertical, su componente horizontal, ¿no? Y el vector B tendría una componente horizontal que es 1, porque se va para el lado positivo, y también tendría menos 2, porque se va hacia abajo, dos cuadraditos, ¿no? O sea que el vector B yo lo podría poner como 1, menos 2. ¿Estamos de acuerdo? 1, menos 2. Mientras que el vector C, si te fijas, su componente vertical es hacia arriba
es positiva, y su componente horizontal, fíjate tú, se va hacia el lado negativo. O sea que el vector C es menos 1, ¿sí? Entonces perdón, que estoy hablando, menos 1, más 1, ¿no? Menos 1, más 1. Por lo tanto, el vector C yo lo puedo poner como menos 1 y 1. Fíjate que el primer elemento corresponde a X en todos los casos, y el segundo elemento corresponde a Y, ¿no? Corresponde a Y, ¿ya? ¿Se entendió? ¿No? Lo único que he hecho es hallar las componentes rectangulares de cada vector. Y dependiendo si en X se va a la derecha o a la izquierda, le he puesto positivo o negativo. Y si en Y se va hacia arriba o hacia abajo, le he puesto positivo o negativo también, ¿no? Una vez que tenemos eso, ya puedo poner la ecuación que me están pidiendo. Es decir, en vez de B voy a poner 1, menos 2. Esto va a ser igual, ponemos un alfa, y en vez de A pongo menos 2, menos 2, ¿no? Más, ponemos un beta, y en vez de C pongo menos 1, 1. Listo, fíjate. Estos son pares ordenados, ¿no? Y esto a lo mejor alguna vez has hecho alguna operación parecida en matemáticas, pero si no, no te preocupes. Aquí lo dejo como 1, menos 2. ¿Y aquí cómo iría quedando? Menos 2 alfa, menos 2 alfa, ¿no? Mira cómo va quedando, ¿sí? Y aquí más, y aquí quedaría menos beta, beta. Listo. Pero se supone que el primer elemento, este elemento, sale de la suma o la resta de estos dos elementos, de los dos primeros elementos de los otros pares ordenados. Y el segundo elemento sale, ¿no?, de la suma o la resta de los segundos elementos de los pares ordenados. En otras palabras, lo que te digo es que este 1 es igual a menos 2 alfa menos beta. ¿Te das cuenta? Menos 2 alfa menos beta. Mientras que ese menos 2, ¿de dónde sale? Ese menos 2 sale de menos 2 alfa, otra vez, pero fíjate acá, más beta. Entonces ya te estarás dando cuenta de qué se trata este problema. Ahora resolvemos ese sistema de ecuaciones, y el problema está resuelto. Ya hallamos los valores pues, de alfa y de beta. Y fíjate que es un sistema de ecuaciones ideal, porque está justo para sumarlo, para aplicar el método de suma o resta, ¿no? En este caso, menos 2 con 1 quedaría menos 1. Esto es igual, fíjate que aquí quedaría menos 4 alfa, ¿no? Y estos se van, ¿no? Se van beta con menos beta, se van. Y de aquí podemos sacar nosotros, de acá, de ahí podemos sacar, simplemente, a ver, vamos a dividirlo así, ¿no? Como es menos, se vuelven más, y alfa valdría un cuarto. Ya tengo el valor de alfa. Alfa es un cuarto, ¿sí? Este 4 o menos 4, si tú quieres, que está multiplicando, pasa dividiendo y quedaría menos 1 sobre menos 4, y menos entre menos da más, ¿no? Un cuarto. Eso lo puedo reemplazar en cualquiera de estas ecuaciones y hallo el valor de beta. Lo vamos a hallar por aquí, ¿ya? Como ya esta es la condición, pero ya no nos sirve porque ya lo hemos aplicado. Aquí borramos esto y hallamos el valor de beta. En la primera ecuación, si ustedes quieren, 1 es igual a menos 2 alfa menos beta. 1 es igual a menos 2, y en vez de alfa, ¿qué voy a poner? Un cuarto, y acá menos beta. Fíjate, el menos beta, como es negativo, lo vamos a volver positivo. ¿Cómo lo volvemos positivo? Lo traigo a este lado, y como es negativo pasa como positivo, ¿no? Beta es igual, y aquí quedaría menos 2 cuartos. Menos 2 cuartos simplificando quedaría menos 1 medio. Y este 1 pasa al otro lado como menos 1. Por lo tanto, beta es igual, menos 1 medio menos 1 es menos 3 medios, ¿ya? Menos 3 medios. Ese es el valor de beta. Bueno, si queremos hacer una operación elemental de menos 1 medio menos 1, el mínimo es 2, 2 entre 2, 1, menos 1, menos, no te olvides que este es partido 1, 2 entre 1, 2 por menos 1, menos 2, y queda menos 3 medios, ¿ya? Listo, ya tenemos entonces el valor de alfa y de beta. Muy bien, el siguiente tema que vamos a ver es vectores unitarios, y ya estamos listos para empezar entonces con vectores unitarios.